Como ustedes ven, hemos querido titular el mensaje de esta noche, Repasando la Semana. Y más que predicar un sermón expositivo, como hacemos todas las semanas, que caminamos por un pasaje bíblico específico, quiero proponerle que intentemos reflexionar con lo que Dios ha estado haciendo con nosotros desde el jueves pasado hasta hoy. Porque es una muestra de lo atento que Él está a la realidad personal de cada uno de nosotros, y lo ha ido haciendo a través de los pasajes, de las reflexiones, del devocional, que nos ha ido poniendo cada día de la semana. Citas que fueron escogidas hace más de un año y cayeron específicamente en esta semana cuando Dios sabe que era cuando verdaderamente necesitaríamos ese alimento espiritual. Y Él nos ha venido trayendo de la mano. Él lo hace siempre, pero esta semana se ha manifestado con una precisión, con una claridad, con una delicadeza especial. Ha trazado una línea conductora en todos los pasajes bíblicos que hemos reflexionado en el devocional en esta semana. Por lo menos así lo he sentido en mi corazón, y es así como quiero que podamos transitar por ellos. Cuando preparé este mensaje, había seleccionado 5 de los 6 pasajes, pero el de hoy debió también ser incluido en eso, porque el de hoy Dios continúa reafirmando su compromiso con nosotros, diciéndonos que para sus hijos, aunque el presente no sea muy agradable, al final tendremos un final feliz. En ese espíritu y confiando en la fidelidad de nuestro Padre, quiero proponerles que caminemos por algunos pasajes bíblicos. Y el miércoles, por ponerle un ejemplo de la semana pasada, Dios nos propuso Lucas 1, del 5 al 17, y titulamos el devocional de ese día, Respuesta y Tiempo Perfectos. Y ese día Dios nos decía, versículo 5 de Lucas 1, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuya esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya muy ancianos. Un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso, conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor, tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios,
y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Ese texto Dios nos lo propuso el miércoles de la semana pasada y pudiéramos comenzar analizando la situación de Zacarías y Elizabeth. Dos personas con una vida que parecía ya estar llegando al final, pero que era estéril. Estéril porque no tenían descendencia. Y los matrimonios, probablemente los primeros meses o primeros años, probablemente están intentando afianzar ese proyecto, esa relación nueva, pero llega un momento en que se comienza a anhelar tener una relación, pero que esa relación comience a ser productiva, que venga la descendencia. Y yéndonos al tiempo en el que esto ocurrió, si las chicas se casaban alrededor de los 13 años, 15 años, y ya eran ancianos, debemos entender que a lo mejor tenían muchas décadas esperando la oportunidad de tener un hijo. Pero además, Elizabeth era estéril, o sea, no solo era anciana, sino que encima de eso era estéril. Y esta esterilidad es un símbolo de lo improductivo que nosotros podemos ser cuando estamos fuera de la gracia, del propósito. Y tú pudieras decir, pero el texto dice que ellos tenían un estilo de vida íntegro, obedecían a Dios por completo en todo, eran irreprensibles. O sea, en la vida de esas dos personas usted no encontraba un detalle por el que usted pudiera reprenderlos, llamarles la atención. O sea, no había oportunidad de corrección a esas dos personas. Pero ¿qué Dios nos revela a través de esta pareja? Bueno, Dios siempre por algún medio nos hará saber lo pendiente que está de nosotros. ¿Cómo lo hizo con esta pareja? A través de un ángel, un mensajero del Señor. Y estoy seguro que en esta semana, en algún momento, Dios les ha hecho saber a ustedes, en un momento específico, que si usted hace un ejercicio de memoria en este momento, sabrá cuándo Dios de algún modo se manifestó a usted en esta semana. Estoy seguro de eso. Dios está atento a nuestras súplicas. Fíjate que el ángel le dice, Dios ha escuchado tu oración. Eso significa que tú y yo no podemos dejar de orar. Para nada podemos dejar de orar. Una de las estrategias más efectivas del enemigo es hacernos creer que nuestras oraciones son en vano, que Dios está por allá sentado en su trono y para nada le importa la tribulación, la prueba, la crisis, la dificultad que tú y yo estemos enfrentando en este momento. Siempre está dispuesto a atendernos. ¿Cuál es el problema? Que Él tiene un tiempo específico, un tiempo perfecto para todas las cosas. Su respuesta vendrá a su modo y en su tiempo. Eso es así, y eso lo aprendemos de esta gente, porque usted pudiera decir, pero si estas dos gentes eran tan buenos, si se portaban tan bien, incluso Zacarías era sacerdote, un servidor de Dios, que entraba al lugar santo a ofrecer el incienso. Imagínese usted el nivel espiritual de este hombre. Pudiéramos pensar todo eso. Pero es que esto no se trata de lo bueno o malo que tú y yo seamos. Recordemos que es por gracia. Es un favor inmerecido por nosotros. No se trata de nuestras buenas obras, sino de un plan perfecto que Dios ha elaborado desde antes
de que el mundo fuera creado. Y cuando nos da Dios la bendición, nos las da por encima de lo que le pedimos. Así es Dios. A veces nosotros le estamos pidiendo algo por un problema inmediato y Él está retardando eso porque lo que nos va a dar es tan grande que necesita prepararnos para que seamos capaces de recibirlo. Si leemos a Lucas en el capítulo 7, verso 28, dice Jesús: yo les digo que entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Y ese Juan el Bautista, ¿quién era? El hijo de Zacarías y Elizabeth. Y Jesús está diciendo que de los nacidos de mujer no hay uno más grande que ese. Entonces ese fue el regalo que Dios le dio a ellos. A lo mejor ellos le estaban pidiendo un hijo, un bebé para entretenerse y dejar descendencia. A lo mejor la preocupación era la misma de Abraham: ¿a quién le voy a dejar todas mis riquezas y mi patrimonio? ¿A quién le voy a dejar todo lo por lo que he trabajado? Pero Dios le dio a Zacarías y a Elizabeth el hombre más importante después de Cristo, al precursor del Maestro, al que fue abriendo el camino. Y dice este texto que muchos desobedientes llegaron a tener la sabiduría de los justos. Y algo que me llama grandemente la atención es que dice que la plenitud del Espíritu Santo le llenaría desde antes de nacer. Y usted pudiera decir, y el Espíritu no fue en Pentecostés, pero Pentecostés ni siquiera había nacido cuando esto todavía. Recuerden que Juan era un poquitín mayor que Jesús. Vino primero porque era el precursor. Entonces, esa es la naturaleza de Dios, darnos de manera sobreabundante. Entonces, es probable que la realidad tuya y mía en este momento de nuestra vida se parezca a la de estas dos personas. Que nuestra vida parezca que es estéril, que parezca que somos improductivos, que parece que nuestro esfuerzo es en vano. Parecería que Dios no está escuchando el clamor de nuestro corazón, que no vale la pena pedirle. Pudiéramos estar tú y yo pensando eso en este momento. Y Dios hoy nos está diciendo que permanezcamos creyéndole a Él, porque la bendición que nos vendrá será como la de Zacarías y la de Elizabeth, sobreabundantemente. Estemos atentos y dispuestos a aprender y a prepararnos para recibir esa bendición que Dios tiene. Y cuando Él se retarda es porque hay una razón de amor para eso. Intentemos descubrirla también. Señor, esta prueba, ¿por qué es? ¿Por qué tú me tienes en esta crisis económica? ¿Por qué me has hecho salir de mi nación? ¿Por qué yo no encuentro trabajo? ¿Por qué? Muchos porqués pudiéramos presentarle a Dios. Pero procuremos más que eso, que en este proceso de purificación en el que estamos, tu prueba y la mía pueden llegar a ser muy grandes, que nuestra fe salga fortalecida. Que lejos de desencantarnos y relegar contra Dios y rebelarnos contra Él, reafirmemos la confianza de que Él es bueno y justo todo el tiempo. Y como Dios bien sabe que las crisis, las adversidades, los problemas pueden robarnos la paz, la tranquilidad, el gozo, vivimos amargados, tristes, frustrados. Como Él sabe eso, entonces, fíjate lo que Dios nos propuso entonces, el martes 5, Salmo 67. Y dice este salmo: Dios mío, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Haz resplandecer su rostro sobre nosotros, que sea reconocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Que te alaben los pueblos, Dios mío, que todos los pueblos te alaben. Que las naciones se llenen de gozo, porque tú juzgas a los pueblos con equidad y eres el pastor
de todas las naciones. Que te alaben los pueblos, Dios mío, que todos los pueblos te alaben. Que la tierra rinda sus frutos, que el Dios nuestro nos bendiga. Que nuestro Dios nos bendiga y que todos los confines de la tierra lo teman. Aquí encontramos al salmista, pese a el enorme peso que cuelga de sus hombros, invitándonos a alabar a Dios, porque Él es nuestra fuente de gozo. Encontramos a un salmista suplicante, orando a Dios, clamando con súplicas y ruegos. Muestra la difícil situación por la que él estaba atravesando, que aunque no lo dice, desde el versículo 1, él está pidiendo misericordia. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Eso muestra la bruma, la oscuridad en la que estaba este hombre. Estaba perdido, confundido. Que sea reconocido en la tierra tu camino. Perdió el rumbo. Y lo está pidiendo para el pueblo. Pero en medio de todo eso, Él nos está invitando ¿a qué? A alabar a Dios. Entonces, en vez de quejarnos, de frustrarnos, de amargarnos, de desencantarnos y hasta abandonar nuestra vida de fe, encontramos al salmista invitándonos a alabar a Dios. Y debemos alabarlo como iglesia, y debemos alabarlo como familia, y debemos alabarlo como ovejas, como personas individuales que se relacionan directamente con Dios a través de Jesús. Fíjate que el salmista está rogando por la misericordia y la bendición de Dios. Suplica para que Dios sea dado a conocer en todo el mundo. Mi anhelo más profundo es ese. Porque hasta que todo el mundo no escuche de Dios, Jesús no va a venir. Entonces yo estoy acelerando el paso todos los días y le doy gracias a Dios porque nuestro hermano que maneja las redes sociales y eso, Dios lo movió a retomar ese proyecto y la cantidad de suscriptores se ha ido duplicando por semanas. Y hace un par de semanas éramos 20, ya somos más de 500. Entonces, eso significa que más gente está escuchando la palabra de Dios. Y eso es lo que el salmista está pidiendo, que el santo nombre de Dios sea adorado y alabado por todos los pueblos. Y cuando vemos la situación mundial, sabemos que el mundo se está destruyendo a sí mismo. Y nosotros debemos alabarle porque pese a todo eso, Él nos está preservando como personas, como familia, como iglesia. Debemos alabarlo. Fíjate que el salmista nos está invitando a reconocer la justicia equitativa de Dios como nuestra fuente real de gozo. Y me llena de una alegría indescriptible leer que Dios es equitativo y no igualitario. Porque si Dios nos tratara a todos de igual modo, entonces yo tendría que cantar como los mejores artistas y los servidores debían predicar como el mejor predicador. Pero Dios dice que nos trata con equidad. ¿Qué significa eso? Que conforme a lo que Él nos ha dado, Él nos pedirá. Entonces, si en nuestra hermana Judy ha puesto el don del magisterio, ella tiene que enseñar. Y si no enseña, Dios le va a pedir cuentas. Si a mí me ha dado el don de ser pastor, predicador, evangelista, y yo no lo hago, me va a pedir cuentas por eso. No me va a decir, ¿y por qué no grabaste tantos discos? ¿Por qué no escribiste tales canciones? No, es que Él no me puso para eso. Eso es lo que se llama equidad. Tratar a las personas conforme lo que es capaz de hacer. Si el trato fuera igualitario, yo debería evaluar a un tiburón trepando árboles con la misma agilidad de un mono, y no es posible. Yo no le puedo pedir a un mono que nade como un delfín. No sería equitativo.
Y ese es el problema. La humanidad quiere que los hombres y las mujeres sean iguales, pero es que no nos hicieron iguales. ¿Cómo queremos que un hombre para a un muchacho? ¿Usted se imagina esto? No somos iguales. Entonces, Dios nos trata con equidad. Y saber que Dios es equitativo, que es justo, tiene que darnos gozo. Porque eso nos lleva a entender que mis dificultades presentes, primero, son transitorias. Y segundo, vienen porque Él lo permite. Y si Él lo permite, como sé que es justo, que su misericordia es eterna, que su amor no tiene límites, entonces sé que hay un propósito. Y confío en eso. Y eso entonces me llena de gozo. Me llena de gozo. ¡Qué bueno, Señor! Me estás ayudando a crecer. Me estás preparando para recibir la doble porción. Me estás preparando. Y yo te alabo en medio de mis dificultades, te adoro. Por eso la gente no entiende que antes de uno dar un paso, aunque se esté quemando el edificio, oremos primero. Para el mundo eso es locura, pero no para los que tenemos la vida puesta en las manos de Dios. Saber que Jesús es el pastor de todas las naciones, como dice el versículo 4, aunque muchas naciones lo han sacado de su tierra, Él tiene ovejas en todos los países, en todos los pueblos, en todos los barrios. Y saber que Dios en la persona de Cristo es mi eterno buen pastor, llena mi corazón de paz. Señor, yo camino detrás de ti. Y a donde tú me lleves, yo sé que aunque esto parezca oscuro, sombrío, árido, tú me estás conduciendo a fuentes de aguas tranquilas y a hermosos prados verdes para descansar. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos que hicieran con los 5,000 hombres y las mujeres y los niños antes de multiplicar los panes? Siéntenlo, que descansen. Ellos no tuvieron que hacer nada para que se multiplicaran los panes y fueran alimentados, descansar en prados verdes. Entonces confiemos, eso es lo que nos dice nuestro Padre. Y como Él sigue tan atento a nuestro triste y compungido corazón, como Él sabe que a pesar de nuestra fe, somos seres humanos débiles, con una fe frágil, quizás incipiente, mira lo que nos dijo el lunes 4. Salmo 28, versos del 6 al 9. Bendito seas, Señor, pues escuchas la voz de mis ruegos. Tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Tú, Señor, infundes fuerzas a tu pueblo. Tu ungido haya en ti un refugio salvador. Salva a tu pueblo, bendice a tu herencia, guíalos y cuida de ellos ahora y siempre. ¡Qué oración tan hermosa la de ese salmo! Y ahí, justo donde tú y yo estamos, en medio de este momento de tribulación, yo sé que muchos de nosotros está pasando por una prueba difícil, que no es fácil creerle a Dios, que no es fácil seguir confiando en su fidelidad y en sus promesas. Y aparece el salmista diciendo, tú escuchas la voz de mis ruegos, tú eres mi escudo. ¿Para qué? Para protegerme. ¿Y mi fuerza para qué? Para darme ánimo, poder para seguir avanzando. ¿Qué más podemos pedir? La actitud de este hombre es adorar y bendecir el santo nombre de Dios. Descansa confiado en la fidelidad y el poder de Dios. Es ahí donde tú y yo debemos descansar. Por eso ese día el devocional lo titulábamos Gozo en mi corazón. Y mi gozo no depende de que yo tenga problemas de salud, de que tenga problemas económicos, de que tenga todos los problemas del mundo en mi trabajo, de que se está acabando el año y un montón de metas que nos habíamos propuesto no se han podido cumplir. Mi gozo no depende de eso.
porque todo eso es circunstancial. Mi gozo depende en que el Señor es mi escudo y mi fuerza, y mi corazón confía en Él, porque yo sé que mi ayuda viene de Él. El salmista dice, pues de ti recibo ayuda. Por eso mi corazón se alegra. ¿No ha llegado la ayuda? Espérala, que en el tiempo perfecto de Dios va a llegar. ¿Qué aprendemos del salmista? Saber que Dios nos escucha, igualito que Elizabeth y Zacarías. Vino el ángel y le dijo, el Señor ha escuchado tu oración. Y en el Salmo 28 Dios nos dice, tú escuchas la voz de mis ruegos. Pero para que Dios escuche la voz de tus ruegos, ¿qué tú debes hacer? Rogar. Si tú no ruegas, el Señor no te puede escuchar. Y eso es lo que no queremos. Humillarnos delante de Dios y reconocer que Él es nuestro escudo y nuestra fuerza. Saber eso debe llenarme de gozo. Señor, tú eres mi escudo. Entonces, si se me pegó algún dardo, fue porque tú en ese momento levantaste el escudo para que se me pegara, pero yo sé que lo permitiste por algo y sé que de nuevo bajaste el escudo. Yo estoy protegido en ti, Señor. Por eso mi alma descansa tranquila, no se impacienta mi corazón. Puedo disfrutar la paz que solo Cristo me puede dar, porque sé, Señor, que tú eres mi escudo protector. Saber que Dios es mi fuerza. Yo sé que eso no va a depender de mis horas en el gimnasio y de todas las proteínas y los esteroides y los anabólicos y de mi dieta. No va a depender de nada de eso. De hecho, mucha gente que hace todo eso al final termina más débil espiritualmente que cualquiera. Nuestra seguridad, nuestro poder, nuestra fuerza, el ánimo, la actitud reside en la fuerza de Dios. Estar seguro de que Dios derrama su ayuda sobre nosotros debe darle paz a mi corazón. Va a llegar la ayuda. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Si estamos en medio de una crisis, primero es para que reconozcamos lo frágiles que somos. Un negocio que llegó a ser el que mejor servicio daba en el país, en pocos minutos fue consumido a cero. Y así es la vida de nosotros. Estamos aquí y no sabemos si la pálida dama está sentada en la cama esperando para llevarnos esta misma noche. Así somos de frágiles. Pero el poder nuestro reside en la fidelidad de Dios, pues Jesús nos dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, no morirá para siempre y vivirá bajo su gracia, en su presencia, delante de la gloria eterna de Dios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Disfruta de mi paz, porque yo soy tu refugio. En mí tú hayas salvación, hayas esperanza, hayas ánimo. ¿Y qué más necesitamos? Y ante esta situación, entonces, el domingo Dios nos dijo que debíamos estar seguros en su misericordia. Y nos llevó hasta el Salmo número 13, donde dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Oye, el clamor desgarrante del salmista. ¿Te olvidarás de mí para siempre? A lo mejor tú has intentado decirle eso a Dios durante esta semana. ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día? Fíjate lo larga de la tragedia de este hombre. ¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? Yo no sé cuál es tu adversario. Si es la salud, el dinero, la paz, la tranquilidad, el trabajo. No lo sé. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. En 2 pasajes Dios nos ha dicho que Él escucha el ruego de nuestro corazón. Y aquí está el salmista ahora pidiéndole que le mire y le responda. Fíjate, ilumina mis ojos y manténme con vida. Que no diga mi adversario que logró vencerme. Se burlará de mí si acaso caigo. Yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Te cantaré salmos, Señor, porque tú siempre buscas
mi bien. Entonces, si yo sé que el Señor siempre busca mi bien, esto es circunstancial. ¿Cuál es la actitud del salmista? Que tal vez sea la tuya y la mía en esta semana. Se nota la bruma, la tribulación. Señor, esos primeros versículos son desgarradores. ¿Hasta cuándo, Señor? O sea, este hombre tiene rato ya caminando este desierto. Yo no sé cuánto tiene el tuyo, pero el del salmista parece que era largo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? O sea, este tipo está viviendo en oscuridad, en plena oscuridad, en una bruma que no lo deja ver. Se percibe la desesperación de este hombre. Es como cuando ya llegamos al borde del abismo, llegamos al límite. Señor, ya yo no puedo más. Ya yo no sé qué hacer. ¿Qué más puedo hacer, Señor? Ya yo no tengo más fuerza. Es como cuando ya los brazos a uno se le caen. Y comenzamos a perder la batalla como el pueblo de Israel. Mientras Moisés tenía los brazos levantados, allá abajo estaba Josué, Caleb y el ejército acabando con todo el mundo. Pero cuando él se cansaba y bajaba los brazos, el pueblo comenzaba a perder. ¿Qué hicieron Hur y Aarón? Que lo sentaron en una piedra para que descansara las piernas y le agarraron cada uno un brazo. Eso debemos quizás hacer tú y yo como iglesia que somos, como pueblo santo de Dios, comenzar a orar por nosotros el uno por el otro, a bendecirnos más, a apoyarnos más, a estar más pendiente. Y por eso me da tanto gozo cuando veo que todos estamos pendientes de quién cumple años, de felicitarlo, de llamarlo. Esa oración inicial de hoy no fue casual. Yo pensaba en esto que está diciendo Dios a través de este salmo. Y es una muestra más de que todos nosotros estamos dentro del plan perfecto de Dios y Él nos está moviendo conforme a su santa voluntad. Y esa es una razón para que le demos gracias y le alabemos. ¿Por qué? Porque sabemos, Señor, que tú siempre buscas mi bien. El Señor solo quiere lo bueno para nosotros. El problema es que a veces Él quiere lo bueno, pero nosotros no. E insistimos en lo malo. Como escribió el apóstol Pablo en Romanos 7, no puedo hacer el bien que quiero. Hay un problema en mis miembros, en mi esencia humana, en mi condición natural caída. Encuentro una ley que guerrea con mi espíritu. Y en mi mente yo sé lo que es bueno, dice Pablo, pero el hacerlo no está en mí. Quizás esa es la batalla por la que tú y yo debemos pasar en este tiempo, para ser purificados como Pablo. Miren, si el apóstol Pablo no hubiera pasado todo lo que pasó, no hubiera sido considerado hoy el tipo que más usó Dios para escribir su palabra en este libro. Más de la mitad del Nuevo Testamento la escribió Pablo. ¿Y cuándo la escribió? Cuando estaba preso. Si hubiera seguido siendo predicador, viajando para allá y para acá, visitando iglesia, levantando iglesia ya aquí y allí, no hubiera tenido tiempo para escribir. ¿Te das cuenta? Y lo que pudo ser visto en un momento como una tragedia, ahora este pobre hombre preso. Y como un servidor de Dios, un hombre que renunció a todo su prestigio social, a su nivel religioso, a su influencia política, para rendirse como siervo a los pies de Cristo. Ahora termina preso. Porque ahí era que Dios lo quería con su laptop escribiendo las cartas. ¿Te das cuenta que siempre hay un propósito detrás de eso? Cuando había que levantar iglesia, entonces le dio barcos y recursos y le puso un montón de hermanos y mujeres alrededor que le buscaron dinero para que viajara. Pero cuando llegó el momento de sentarse ahora a dejar por escrito el legado que Dios nos iba a dejar a ti y a mí,
en el siglo XXI, entonces hizo que Pablo fuera preso. Y por eso el apóstol Pablo llegó a decir, bueno, ya yo no sé si quiero quedar aquí cumpliendo con esto o me conviene más morirme. A ese nivel de fe llegó ese fariseo irreprensible en cuanto a la ley. A decir, todo lo doy por basura con tal de tener el amor de Cristo. Entonces, en medio de esta crisis en la que tú y yo probablemente estamos, que quizás le estamos diciendo a Dios como el salmista, ¿hasta cuándo, Señor? Pero ya está bueno de esta olla, es una olla de presión en la que estoy y se está secando el fluido, se va a explotar. Ya yo no sé qué hacer, es demasiado tiempo que tengo en esto. Quizá que somos malos alumnos. Por eso hay personas que hacen la carrera antes de lo que dice la universidad y hay otros que se pasan años y nunca se gradúan. Entonces es ahí donde está. Fíjate que clamar a Dios en medio de nuestras angustias es algo que debemos aprender del salmista. Buscar la luz, la dirección, la vida en la provisión de Dios. Quizás no estamos haciendo eso y estamos como Marta, tapando un hoyo aquí, cogiendo un préstamo allí, buscando una cosa para allá, mudándome de un lado para otro, inventando cosas a mi manera. Pero no estoy buscando la luz, la dirección, la sabiduría, el propósito de Dios. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Señor, dime cuál es el camino, qué es lo que tú quieres que yo haga. Ilumina mis ojos, o sea, pon tu visión en mí, muéstrame tu plan, muéstrame tu propósito y te seguiré. Vamos a decirle eso al Señor. A pesar de las circunstancias, mantener la esperanza, la confianza. Yo confío en tu misericordia, dice el versículo 5. Yo confío en eso, Señor, porque tú eres fiel y misericordioso eternamente. Entonces vamos a decirle, Señor, vamos a decírselo, Señor, yo sé que tú eres misericordioso. Muéstramelo. Dame un refrigerio, aunque sea este fin de semana, para yo poder respirar y arrancar el lunes por un nuevo camino. Ilumina mis ojos. Vamos a pedirle eso al Señor. Nuestro corazón debe llenarse de alegría, de gozo, de paz, de plenitud. El salmista bien sabía, y tú y yo debemos saberlo también, que Dios siempre busca nuestro bien. No lo dudemos nunca. Porque Él llegó al extremo de sacrificar a Jesús por nuestro bien. Por lo que si nos alcanza la adversidad, la tribulación, si las tormentas están golpeando la barca de nuestra vida y la quieren hundir, no es porque Dios se ha olvidado de nosotros. Es porque hay un propósito. Siempre hay una razón de amor detrás de todo esto. Si pensamos en Zacarías, tú dirás, pero ¿y por qué Dios lo llevó al extremo? ¿Por qué Dios dejó a Zacarías mudo hasta que nació Juan? Porque dudó. No le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, viene la descendencia, Zacarías. Pero ¿y cómo puede ser posible? Ya un hombre anciano, esta vieja de Tartalá, que su fuente se secó y encima de eso es estéril. Pero tú te estás poniendo loco, Dios. Méteme otro cuento. Eso fue lo que le dijo Zacarías. Y Dios le dijo, te va a quedar mudo hasta que nazca el muchacho. Y le devolvió la voz. ¿Usted sabe para qué? Para que dijera que era Juan que tenía que llamarse. Dios necesita dejarnos mudos mientras se incuba nuestra bendición. Porque Dios está dispuesto a hacerlo. Él con tal de bendecirnos y hacer cumplir su propósito en nosotros, puede dejarnos mudo como a Zacarías, ciego como a Pablo, con una sarna cayéndonos a pedazos como a Job, tragarnos con un pez como a Jonás. Dios puede hacer lo que sea, pero cuando usted analiza a toda esa gente, al final vieron la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, esto no es tan malo lo que tú y yo estamos pasando. Incluso hoy mismo, en el día de hoy, Dios nos propuso la parte final del libro de Ruth.
Un libro cortito de 4 capítulos, pero es un libro que nosotros deberíamos leer con frecuencia. Porque ahí tú te encuentras a una mujer, una Noemí, que quedó viuda, y encima de eso no viuda, se le murieron los 2 hijos. ¿Tú te imaginas la dimensión de esa tragedia? Y lo que representaba eso en esa época. Y encima de eso, de las 2 nueras, una dijo, ya yo el que quería era el hijo tuyo, yo voy a cargar con esta vieja, ahora yo me voy para mi pueblo otra vez. Y la abandonó. ¿Te das cuenta? Y Ruth se quedó con ella. ¿Y qué hizo Dios en medio de esa tribulación de esas 2 mujeres? Glorificó su promesa en ellas. Y de esa Ruth, que era incluso extraña, no era del pueblo de Israel, nació ¿quién? El abuelo del rey David. La línea de descendencia de donde nació Jesucristo, el Redentor de la humanidad. De esa Ruth, ¿te das cuenta? Y Noemí ya era viuda, sin los hijos, vieja, burlada, porque entonces ahora la gente se vuelve loca de que por un bullying, pero la gente se burlaban, toda la vida se han burlado de uno. Este es estéril, sabrá Dios los pecados que tiene esta, que Dios no le ha dado un hijo. Y terminó ella misma criando a su nieto, de ese pariente redentor que fue Boaz. Y le decía a los agricultores, oigan, no recojan todo el trigo, vayan dejándole pedacitos para que ella no se me mate mucho. Asimismo, abramos los ojos que va a ir gente delante de nosotros dejando caer migajas y es Dios alimentándonos en el camino hasta que lleguemos a su gloria. De hoy todavía Dios está hablándonos de la fidelidad de su promesa, de su misericordia sin límites. Ahora, finalmente, todo esto tendrá sentido. Nuestra hermana dijo que estamos en la antesala de un gran mes y que en esta iglesia van a comenzar a ocurrir cosas grandes. De hecho, ya están ocurriendo, porque si vamos a llegar a un bautizo es porque Dios ha ido transformando corazones que ahora quieren dar un testimonio público de eso. Pero para poder ver la gloria de Dios, debemos ser capaces de responder la pregunta que Dios nos planteó el viernes de la semana pasada. Marcos 4:41, ¿quién es él? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las olas lo obedecen? Quizás el problema más grave tuyo y mío es que no somos capaces de responder esa pregunta. Estamos aquí, tenemos tiempo asistiendo a estos encuentros, quizás tenemos ya una Biblia en nuestra casa, a lo mejor somos tan fanáticos que tenemos hasta el devocional y recibimos todos los días un audio, un texto, y cuando tenemos chance andamos en la televisión buscando algún predicador que nos dé luz, que nos anime, pero no somos capaces de responder la pregunta, ¿quién es este? Porque los discípulos andaban con Jesús, caminaban con Él, lo escuchaban predicar, hacer milagros, pero no sabían quién era Él. ¿Y quién es este que hasta el viento y las olas lo obedecen? ¿Tú te imaginas que el viento y las olas obedezcan más a Jesús que tú y que yo? Que la naturaleza le conozca en su plenitud y se rinda en obediencia más que tú y que yo. Que nos pregunten, ¿y por qué que tú coges los jueves para allá? Cansada de trabajar, aún con la ropa del trabajo. Personas, miren, que se pusieron esa ropa a las 4 de la mañana y todavía la tienen puesta, que no han ido a su casa a bañarse, a ponerse cómoda después de un día arduo de trabajo. Pero tú te tienes que estar poniendo loco, porque lo que el mundo dice es que tú debiste llegar a tu casa, darte un baño, ponerte una ropa cómoda, irte a un happy hour jueves, antesala del fin de semana, con unas amigas para planificar qué tú vas a hacer este fin de semana para botar el estrés. O pudieras estar estirada en tu cama cómoda
con un acondicionador de aire y tu televisor inteligente viendo algún programa de tu preferencia. Sí, hasta en Netflix o hasta en YouTube viendo alguna serie de todas estas que hay ahora, o estuvieras en un spa dándote una terapia para relajarte y liberar el estrés. Quizás es ahí donde está justo el problema de nosotros, que lo que buscamos es una religión, una receta para salvarnos, no una relación personal con Cristo. Quizás todavía hay áreas en nosotros en las que Cristo no es el Señor. Por eso no le conocemos. ¿Quién es este que hasta el viento y las olas lo obedecen? Oye, esto no es normal. ¿Por qué esos tipos supieron eso tan claro? Porque eran pescadores y habían sido víctimas de la fuerza de la naturaleza en las tormentas que se levantaban, que incluso no podían salir a pescar cuando habían tormenta. Y Jesús solo le dijo, ¡shh! Oiga, a callar. Y hubo una gran calma. Yo me imagino la cara de Pedro, la de Santiago y la de Juan, que sabemos por los evangelios que eran pescadores, que se le cayeron los dientes y le volvieron a nacer sacando peces en el mar de Galilea. Cuando este hombre solo hizo ¡shh! A callar. Y el viento y las olas, eso dicen los evangelios que se puso como una piscina. Hubo una gran calma. Eso significa que en el poder de Cristo no hay que patalear mucho, ni reprender, ni hablar duro. No se trata porque tú y yo hablemos duro, porque el poder no está en ti ni en mí. Está en Cristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él para ti? ¿Es un maestro? ¿Es un cajero automático? ¿Es un médico curandero? ¿Es un casamentero? ¿Tú estás esperando que te traiga la pareja ideal? ¿Es un experto en fertilidad asistida? Quizá eso era lo que querían Zacarías y Elizabeth. Un bebé probeta, una cosa de esa. Quizás esa Lemoine que andamos buscando, el asesor financiero de Discovery Channel que hace que los negocios se capitalicen y crezcan y se multipliquen. No, Jesús no es nada de eso. Jesús es Dios. Y tenemos que entenderlo como tal. Por eso, ante la tormenta, ellos se llenaron de miedo. Dice este versículo 41, estaban muy asustados, quizás como tú y yo. Como tenemos una tormenta enfrente, con vientos huracanados y olas de 10 y 15 pies, estamos muy asustados. Y el miedo es una muestra de una fe frágil. No confiamos en quien Jesús es. Por eso no podemos responder esa pregunta. ¿Quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Toda la bendición, toda la paz, toda la seguridad, toda la misericordia, toda la equidad, todo el gozo del que Dios nos ha hablado en esta semana está disponible para nosotros. Pero la llave que abre esa puerta se llama Cristo Jesús. Y si no sabemos quién es Él, nada recibiremos del Padre. Porque el mismo Jesús nos dice que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces tú y yo debemos procurar en medio de nuestras crisis y nuestras tribulaciones, llegar a la clave, al meollo, a la esencia, a la piedra angular que es Cristo Jesús. Y someternos a su señorío, reconocer su divinidad, entregarle el control de nuestra vida. Señor, yo tengo 54 años tirando esta vida por la borda. Cógela tú, toma el control tú, mi libertad de escoger, yo te la regalo. Cuando yo he hecho las cosas a mi manera, las he dañado. Yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que mi vida va por mal camino. Estoy siendo esclavo de esto en mi vida y quiero que tú te glorifiques en mi debilidad. Manifiéstate con poder, asume el señorío de mi vida desde hoy y para siempre. Quizás es eso lo que no le hemos dicho al Señor.
Y por eso nos cuesta arrepentirnos. Por eso cuando escuchamos la palabra bautizo, estamos esperando que alguien lo haga primero, a ver cómo es eso y cómo es que eso funciona y qué es lo que le pasa a la gente. Y si ese espíritu viene y me lleva volando y yo no sé lo que va a pasar ahí. Y si me ahoga el pastor. Y si es para vengarse de mí. O sea, estamos esperando que otro, porque no confiamos, no conocemos al Señor. Ese es el problema. No podemos responder la pregunta, ¿quién es este? Y no importa el tiempo que tengamos sentados aquí, no importa el tiempo, si no tenemos una relación personal con Cristo, si Él no es mi Señor y mi Salvador, de nada sirve esto. Se trata de una relación personal. Vengan a mí los que estén cansados y atribulados y yo les haré descansar. Vengan a mí, dice Jesús. Y el trabajo de nosotros, los que nos toca exponer la palabra de Dios, es precisamente decir eso. Hay que ir donde Jesús, no es donde mí. Es donde Jesús que hay que ir. Es Él que tiene el poder y la autoridad. Es claro que tendremos que enfrentar crisis, dificultades, adversidades. En este mundo tendrán aflicción, dice Jesús. Eso es claro. Ahora, lo que depende de nosotros es la actitud como la enfrentamos. ¿La enfrentamos en nuestras fuerzas o en el poder absoluto del Maestro? Nuestro Dios y Padre tiene planeada una vida perfecta para nosotros. Aunque parezca que estamos perdidos, en su diseño, tu vida y mi vida tienen un final feliz. Esa es su promesa. ¿Estamos dispuestos a entregarnos y a vivir una nueva vida para la gloria de su nombre? ¿Estamos dispuestos tú y yo a tragarnos nuestro ego, a renunciar a nuestras pretensiones egoístas, privadas, personales y a asumir el plan de Dios? ¿A vivir conforme a su palabra, a ser obedientes de Él? Porque si es así, preparémonos, porque estas pruebas son simplemente la preparación, la antesala de lo que Dios está preparando hacer para ti y para mí. De eso no tengamos duda. Nadie ha llegado a la tierra prometida sin antes atravesar un árido desierto. Hermanos amados, oremos para que le demos gracias a Dios. Oremos porque durante toda esta semana Dios ha tenido la delicadeza especial de manifestarnos el infinito amor que nos tiene y lo interesado que está en manifestarnos su gracia y derramar bendiciones sobre nosotros. Oremos, hermanos amados. Bendito Dios y Padre nuestro, aquí estamos tus hijos una vez más, rendidos delante de tu presencia. Padre, tenemos tanto para adorarte, para alabarte, para exaltar tu nombre y para darte gracias porque durante esta semana has estado grande con nosotros. Y aunque se veía entenebrecido el camino, con el poder de tu aliento has ido despejando las nubes que nos impedían ver la luz de tu rostro. Sabemos, buen Dios, que estas circunstancias, estas pruebas, estas tribulaciones por las que atravesamos son circunstanciales y están a punto de terminar. Pero no queremos que terminen sin que el propósito por el que tú la has permitido en nuestra vida sea cumplido a plenitud y en su perfección. Por eso, bendito Dios, aquí estamos para que continúes la obra. Continúa esta prueba de purificación, esta prueba de fortalecimiento de nuestro carácter. Continúa el trabajo de limpieza,
de santificación que estás haciendo en cada uno de nosotros. Sabemos, buen Dios, que nos quieres puros, santos, limpios, porque Cristo está a punto de venir por su iglesia. Y tú quieres escribir nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Y nosotros queremos estar ahí, vestidos adecuadamente, buen Dios. No queremos ser echados fuera a las tinieblas. No queremos ser excluidos de tu presencia santa, pura y eterna. Por eso aquí estamos, Señor. Preséntanos a Cristo. Llénanos de tu sabiduría. Ilumina tu rostro sobre nosotros. Muéstranos el camino por el que debemos caminar. Señor, te adoramos. Padre bueno, te exaltamos. Glorificamos tu nombre, Rey de Gloria. Proclamamos tu señorío, Divino Maestro. Te adoramos con todo nuestro corazón y te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque eres fiel. Gracias porque durante cada día de esta semana has reiterado el deseo que tienes de bendecirnos sobreabundantemente. No te pedimos nada esta noche, Señor. No queremos mortificar, ni ser barreras, ni perturbar el curso perfecto que lleva la obra perfecta de tu plan. Señor, no queremos interrumpir el trabajo transformador que estás haciendo en nuestros corazones. No queremos empañar la pureza de tu plan con la pequeñez y la limitación de nuestra humanidad. Haz tu obra, bendito Dios. Muéstranos a Cristo, llénanos de tu amor, aumentanos la fe. Danos, Señor, cada día la prueba de que tú caminas con nosotros. Así como lo has hecho en esta semana, Padre bueno, no nos dejes, no nos sueltes, no nos abandones, no nos rechaces. Te adoramos, Padre bueno. Te presentamos las necesidades nuestras. Aquí están estos corazones, Señor, atribulados, abatidos, confundidos, preocupados, abrumados, Señor. Así estamos. No vemos cómo terminaremos este año. No sabemos cómo terminará la situación de nuestras naciones, pero estamos seguros de que para los que aman a Dios, todo termina obrando para su bien. Padre, gracias te damos por este maravilloso encuentro. Gracias, Jesús, por la manifestación de tu Espíritu. Gracias, Padre, por tu eterna y poderosa palabra. Gracias, bendito Dios, por escucharnos. Gracias por estar atento a nuestras necesidades. Recibe la adoración, la honra y la gloria de tus hijos que te aman, te honran, temprano te buscan y se someten a tu autoridad y señorío. Te adoramos, te alabamos, pero sobre todo, Dios bendito, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu justicia y por tu misericordia, Padre bueno. Te adoramos y te alabamos, Padre, y te agradecemos, no por méritos nuestros. Todo esto, bendito Dios, y mucho más, lo hacemos, te lo decimos y lo creemos en el dulce, poderoso y eterno nombre de nuestro único Señor, de nuestro único Salvador, Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén, amén, Dios bendito. Amén y gracias, Dios de majestad.